Me toca comenzar con el tema de los atributos de Dios y en este tiempo de cuarentena en el cual tenemos que estar en casa, disponemos de unos minutos, de unas horas más. Creo que es oportuno comenzar a estudiar este tema. Y pensaba en lo importante que es conocer a Dios. Y la actitud con la que vamos a empezar este estudio tiene que ser una actitud de humildad. Tiene que haber en nosotros un deseo sincero, corazón abierto, de que Dios siga revelándose, de que Dios abra nuestros ojos para poder conocerle, para poder experimentar su presencia, su persona, y ser llenos de Él. Dicen que el Dios de todo saber es Jehová. Y la única forma de conocer a Dios es cuando Él empieza a revelarse a nuestras vidas. Se me venía a la mente un ejemplo. Seguramente algunos de acá hemos viajado, pero antes de ir al lugar, siempre, las veces que me tocó viajar, ya sea de vacaciones o por medio de recuerdo en la escuela, una vez nos dijeron que teníamos que viajar, hacer un viaje de estudio y teníamos que viajar para Cafayate. Entonces, el mes anterior, la maestra empieza a describirnos cómo era Cafayate. Recuerdo que empezamos a ver la flora, la fauna del lugar, veíamos fotos, cuántos kilómetros o qué medida tenía esta zona. Y bueno, estudiamos la teoría y todos estábamos expectantes del día que teníamos que viajar. Recuerdo que fue un día sábado, nos fuimos todos en el colectivo, nos buscó por la escuela, y cuando bajamos al lugar, toda la teoría que habíamos estado viendo durante clases se nos hizo realidad. Es decir, mi teoría de todo lo que yo había estudiado, había visto cómo era ese lugar. Cuando llegué a ese lugar, cuando bajé del colectivo, cuando pisé esa tierra, pude experimentar y pude decir, así es Cafayate. Ahí pude, digamos, dimensionar lo que era esa zona. Alguna vez, cuando hablamos de la miel, por ejemplo, podemos decir que la miel es líquida, que la miel es espesa, que tiene un colorcito anaranjado o marroncito, que es dulce, pero toda esta información cobra sentido cuando agarramos una cucharita y ponemos en el bote de miel y sacamos una cucharita y probamos. Qué diferente que es. Todo lo demás es información, pero esto se hace realidad cuando nosotros podemos probarlo. Este estudio que estamos comenzando también tiene esta sensación, con una diferencia de que los dos ejemplos que les di es algo que nosotros podemos medir, pero cuando nosotros nos acercamos a Dios es diferente. Pero hay algo espiritual en el cual vos y yo vamos a poder sentir y vamos a poder experimentar. Todo lo que enseñamos, toda la doctrina, todo no es teoría, todo tiene que ser experimentado en nuestras vidas.
Y este tema de los atributos de Dios, también tenemos que abrirnos para que Él sea revelándonos. Lo mejor que nos puede pasar, o la meta al cual podamos aspirar o anhelar, es conocer cada día más a Dios. Se me vino una canción esta semana de Marcos Vidal, Por conocerte. Me gusta la frase, me gusta la melodía. Dice, todo lo ofrezco a ti, todo, mi juventud, mi fuerza, todo por conocerte a ti. Entonces, estamos abiertos a este nuevo tiempo en el cual vamos a estudiar juntos los atributos de Dios. Amén. Bien. Entonces, quisiera leerle una frase de lo que está en el estudio, y es que nosotros vamos a ser impactados nuevamente por su presencia. Nuestro Dios es real, nuestro Dios es veraz, Él está en todo lugar, no tiene principio, no tiene fin, conoce todo, ahora está en este momento en medio nuestro, está acá en mi casa, está en la casa de ustedes. Este Dios nos escucha a todos. Este Dios conoce nuestros pensamientos, de todo lo que estamos en esta conferencia, de lo que pasa en esta provincia, de lo que pasa en nuestro país, de lo que pasa en otros lugares. Dice la palabra que no cae un cabello sin que Él lo sepa, que conoce no solamente el tiempo presente, Él conoce nuestro pasado, conoce nuestro futuro, conoce todo. Y este Dios es real, es nuestro Dios. Y tenemos que conocerle. ¿Por qué conocerle? Porque en la medida que nosotros le conozcamos, vamos a poder amar. No podemos amar a alguien que no conocemos. Entonces es necesario conocer, porque en la medida igual a la posibilidad que ahí terminó, pero 40 minutos ahora puede empezar a elegir, así como dice entrar. Entré.
Todavía faltan algunos, Emma, espera que lleguemos a que estén todos y yo te doy el ok. El domingo que viene seguramente este problema estará zanjado porque ya hemos visto cómo hacer para pagar y tener el paquete no gratis, sino el otro, el Pro, y ahí no tenemos problema de gente. Ahí podemos llegar, creo, a 300 personas. Así que Dios mediante ya se va a solucionar este problema. Podés continuar, Emma, ya estamos casi Bien. todos. Qué importante es conocer a Dios, porque en la medida que le conocemos, vamos a poder amarle, porque para amar necesitamos conocer a Dios, porque de esta manera podemos agradarle, podemos conocer su corazón, saber qué es lo que a Él le agrada. Necesitamos conocer a Dios. No, si no le conocemos, si no hay una relación, no podremos agradarle en nuestro andar. Necesitamos conocer su persona, conocer estos atributos, y la única forma es que Dios se revele. Todo esto, este apunte que tenemos, nos va a servir como un hilo conductor para el cual cada uno en forma abra nuestros ojos, que queremos conocerle aún más. Cuando nos toca conocer, decía yo hace rato un ejemplo del lugar, cuando vamos a ese lugar y pisamos y experimentamos, y podemos decir que ya lo conocemos en parte, lo bueno de conocer a Dios es que no nos va a bastar la vida, y diariamente vamos a ser sorprendidos por su presencia. Los atributos de Dios son cualidades de cómo es nuestro Dios, y en muchos casos estos atributos coinciden con su ser. Seguramente en algún momento llegaremos al tema de que el amor de Dios como un atributo, pero este atributo también muestra su esencia, ¿no? Dios es amor. Entonces, estamos abiertos para que Él nos guíe en este estudio. Yo simplemente en esta mañana quisiera darles a modo de devocional para que cada uno en sus casas pueda ampliar este tema. Usamos este apunte más la bibliografía que Alfredo irá compartiendo, que esto es fundamental seguirlo así, porque si ustedes van a internet van a encontrar mucha información, pero no es la forma. Entendemos que este apunte, más la Biblia, más mi experiencia, más mi oración, va a ser el caudal, el medio por el cual Dios va a revelarse a nuestras vidas. Todo lo demás quizás, si no tengo un cierto crecimiento, puede llevarme a enredarme más. Entonces, nosotros comenzamos este estudio, les decía, con una actitud de humildad. En todo lo que vayamos leyendo, tenemos que simplificar. Si bien es cierto, nuestro Dios es tan grande que nuestra mente por ahí no puede captar, nuestro lenguaje es limitado. Cuando Dios se revela o nos muestra, cuando uno lee la palabra en distintos pasajes, sobre todo
En el Antiguo Testamento, cuando uno ve a Ezequiel en Apocalipsis, el Espíritu de Dios muestra al hombre una imagen, se revela de cómo es, pero el hombre no puede captar esta grandeza y escribe lo que sus ojos ven, y uno empieza a ver la limitación nuestra. Solamente a través de su Espíritu nuestros ojos van a ser abiertos. Y cuando nosotros hablemos a otros, van a poder percibir que no solamente conozco de Dios, sino que conozco a Dios. Parecería un juego de palabras, pero es una experiencia. Recuerdo una vez que Fabi tuvo un sueño y ella me contó, me acuerdo que me contó animadamente a la mañana lo que había soñado y la sensación que vio por lo que ella me su presencia, y trataba de contármelo y yo trataba de imaginármelo. Y recuerdo que también en esa ocasión, al poco tiempo, nos visitó, pasaba por Salta, Víctor Rodríguez, y ella estaba impactada por este sueño y le cuenta. Y Víctor le dice, bueno, mira, vos tuviste un sueño celestial. Me quedé pensando en esta frase, después Fabi me comentaba también. Claro, era algo celestial que era difícil de expresar. Queda limitado nuestro raciocinio, nuestras palabras. Solamente alguien que experimentó este encuentro con Dios puede entender realmente desencontrarme con el Señor. Entonces, tengo que abrirme a Dios, que Él con su Espíritu nos revele. Todo lo que uno puede apreciar de Dios, lo que uno puede conocer, vemos que es tan grande. Si vemos su eternidad, y bueno, empezamos a tratar de relacionarlo con algo que conocemos y no hay nada, porque todo tiene un comienzo y todo tiene un fin. Pero Dios no tiene comienzo y no tiene fin. Entonces empezamos a ver nuestra limitación. Y esto es importante porque cuando nosotros empezamos a buscar, querer conocerle, lo primero que sucede en nosotros es ver nuestra pequeñez y su grandeza. Y esta imagen, esta foto de su grandeza y nuestra pequeñez hace que en nuestra vida haya una adoración genuina, haya una contemplación real, porque nos ubica en esto que el mundo cree que el centro de todo es el hombre. Nosotros nos abrimos a su palabra, a su espíritu, y vamos a ver que lo indispensable es Dios en nosotros. Por eso la tendencia humana siempre es reducir al hombre a la semejanza, trata de seguir algunas asociaciones, pero Dios no entra en eso, porque Dios no es parecido a nada de lo que nosotros conocemos. Dios es más grande, trasciende todo. Y esto es lo que nosotros vamos a lo largo de este estudio, vamos a ir leyendo y vamos a ir percibiendo y vamos a ir nombrando algunos atributos que Dios en su amor, en su gracia, Él se dio a conocer, logró por su amor, por su
gracia dejó establecido, dejó claro, y nosotros podemos palpar y podemos conocer esto que Él dejó en su palabra para que nosotros podamos conocerle. Dios es conocido solo cuando el Espíritu Santo realiza en el corazón humano un acto de revelación, es decir, cuando Él quita el velo de nuestros ojos. Recuerdo alguna vez un muchacho que veníamos hablándole mucho tiempo, y llegó un momento en el cual, su esposa se congregaba, pasaron muchos años, y ella seguía firme, y cada tanto nos juntábamos. Entonces recuerdo que primero digo, tenemos que almorzar y poder hablarle, y me acuerdo que le compartimos, y sonriente todo, pero no se hacía luz. Pasó un tiempo y nos volvemos a juntar, y le hablé de Jesucristo el Señor, que le enseñó nuestra vida, y también, sí, muy lindo, se empezó a escuchar su palabra, pero todavía no había un sincero acercamiento. Pasó un tiempo, entonces después la última vez yo ya digo, ahora voy a hablar un poco más duro, le voy a hacer ver que tiene que reaccionar, pero llegó un momento en el cual dijimos, vamos a orar por él para que Dios abra sus ojos. Y de la manera menos indicada o imaginada, en una reunión de grupo casero, a través de las distintas, había un cumpleaños, un festejo, hubo una palabra cortita, pero en ese momento Dios abrió sus ojos, pudo entender, y todo lo que le hablábamos para él era algo nuevo, pero algo real. Y me acuerdo que me decía, vos sabés que ahora entiendo todo lo que ustedes me decían, y claro, yo no captaba, pero ahora Dios empezó a abrir mis ojos, y ahora puedo conocer a Dios, conocer el amor y cómo es, y así como Él lograba expresarse, nos pasa a nosotros, porque somos limitados, pero Dios en su gracia se da a conocer y está mostrando cómo es Dios, cómo es su naturaleza, y en su amor Él revela ciertas cosas a sus fieles, a nosotros. Entonces tenemos por delante un gran desafío, una gran tarea, una hermosa tarea, el poder estudiar este tema, saber de que es Dios presente. Cada vez que diga, voy a estudiar esto, voy a agarrar la Biblia, voy a agarrar el apunte, tengo que saber que Dios está en medio nuestro. Y va a ser un dulce ejercicio espiritual. Va a ser algo fresco, algo que nos va a llenar. Un atributo de Dios es algo cierto, algo veraz. Muestra sus cualidades. Los atributos de Dios podemos percibir cómo es Él. Dice el apunte, un atributo es un concepto mental, una respuesta intelectual a la autorrevelación de Dios. Dios en su gracia se revela a través de estos atributos, y nosotros podemos palpar en nuestro intelecto, porque son conceptos que manejamos. Necesitamos conocer a Dios, cómo es Dios, qué clase de Dios tenemos,
¿De qué manera podemos esperar y confiar que Él actúe con nosotros y para con los seres creados? La respuesta encontramos aun cuando no sean muy completas, sean incompletas. Esta imagen de Dios, este conocimiento de Dios, se lo puede palpar en la naturaleza, en la Escritura, en la persona de su Hijo. Dice en Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces, este conocer a Dios nos lleva a abrirnos, a ver a Dios en la naturaleza. Cuando leemos su palabra, decimos, Dios, aquí está. Cuando vemos a Jesús, el que me ha visto a mí, decía Cristo, Jesús, ha visto al Padre. Entonces, estos son medios por el cual nosotros podemos conocer a Dios. Debemos descartar nuestro hábito de pensar del Creador de la manera en que pensamos de sus criaturas. Probablemente es imposible pensar sin palabras, pero si nos permitimos pensar con palabras incorrectas, pronto estaremos entreteniéndonos en pensamientos erróneos. Tenemos que llevar nuestros pensamientos a los pies de Cristo, nuestros pensamientos con el apunte, nuestro pensamiento a su palabra. Todo esto forja en nosotros, más la revelación del Espíritu, una imagen clara de cómo es Dios. Amén. Quisiera nombrar otro punto de este apunte que tenemos en nuestras manos, o seguramente algunos lo tienen en la compu. El conocer a Dios, el pensar en Dios, el conocerle a Él, nos libra de miles de problemas temporales. Cuando nosotros nos enfocamos en Dios, cuando nos enfocamos en su persona, todas las demás cosas se ordenan, tienen un orden correcto. Cuando esto no se produce así, pasan a ser otras actividades, otras tareas, otros propósitos, otras metas, y desordenan mi vida. Pero cuando yo me enfoco en Dios, que primero es Dios en mi vida, que yo debo conocerle, que debo adorarle, que debo contemplar, que necesito ser lleno de su plenitud, todas las demás cosas se ordenan. Y este orden nos libra de muchos problemas temporales. Hay mucha gente que o algunos están continuamente con problemas, con esto de las pequeñas cosas hacen grandes problemas, tienen grandes problemas que lo hacen pequeño, pero cuando nosotros nos enfocamos en Dios, es diferente. Necesitamos cada uno experimentar en forma personal mi experiencia con Dios. Necesitamos conocerle, necesitamos conocer a Dios porque podemos tener una imagen distorsionada de lo que es Dios. El hombre, el ser humano, trata de encasillar a Dios en algo que conoce, y de ahí surgen los ídolos,
La idolatría y a Dios es algo que aborrece y necesitamos, por eso, que Dios abra nuestros ojos y poder conocerle cada día más. No podemos decir, bueno, ya conozco a Dios y ya sé todo lo que necesito. No, toda una vida. Jesús dijo que la vida eterna consiste en conocer al Padre y conocer a Jesucristo, a quien Él ha enviado. La vida eterna, la verdadera vida empieza cuando yo le conozco. Ahí empiezo a experimentar esta vida preciosa, esta vida plena, que surge de mi relación con este Dios. Ahí está la diferencia. La diferencia es Dios en nosotros. Conocerle y amarle nos hace vivir una vida plena, santa. Si la iglesia pierde este sentido de lo que Dios es alto, sublime, que es un Dios santo, que es un Dios justo, cuando uno pierde la mirada de estos atributos de Dios, se produce un gran problema. Hay desorden en la iglesia, hay falta de santidad, pero es necesario enfocarme en Dios y poder verle y rogarle que Él se siga revelando a nuestra vida. Necesitamos conocer a Dios para hablarle a otros de nuestra experiencia, que Dios llenó nuestra vida, que todo lo demás es necesario, pero lo elemental, lo imprescindible en nosotros, en nuestras vidas, es Dios. Así que, hermanos, es una alegría poder comenzar este estudio. Alguna vez lo hicimos hace unos años atrás. Tengo la misma expectativa. Quiero decir, Señor, dame algo fresco. Mostrame, Señor, ¿por qué? Porque cuando yo le conozco, cuando me abro a su presencia, se manifiesta en mi accionar. Algunos dicen, yo conozco a Dios y vive una vida diferente, desordenada. No le has conocido. O alguno ya no está. Alguno comenzó bien, después quedó atrás, se apartó. Y mi pregunta es, ¿te conoció, Señor? Porque si le conocemos, nuestra vida es impactada. Se dice que no caminó con Dios y en algún momento se fue con Él. Y cuánta experiencia y cuánto uno puede leer en su palabra de gente que experimentó esta presencia. Hoy nosotros, por gracia de Dios, tenemos este medio, tenemos un apunte, tenemos la palabra de Dios, tenemos a otros que nos hablaron, tenemos un correcto consejo, pero todo esto se tiene que hacer realidad en nuestra experiencia personal. Si no queda en conocimiento, queda en teoría, pero cada uno de nosotros debemos experimentar estos atributos de Dios. Tenemos que ver y que Dios se revele a nuestra vida. No quiero quedarme con solamente un conocimiento intelectual, quiero conocerle espiritualmente, porque ahí, digamos, nuestro espíritu, después nuestro raciocinio puede percibir, pero toda esta revelación viene a través de su Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos abrirnos a su Espíritu, para que Él nos llene de su plenitud. Estamos expectantes, queridos hermanos, mayores, jóvenes, adolescentes, los padres con sus niños, en la medida que podamos instruirle, que ellos puedan también conocer a través nuestro esta experiencia que vamos a tener. Nuestro Dios es real y está en todo lugar, en todo momento, y sus ojos ven, y yo quiero verle a Él y quiero conocerle cada día más. Entonces, esta lección, la lección número 1, ustedes van a ver que hay tiras, hay textos bíblicos para memorizar,
y debemos hacerlo con toda responsabilidad, sabiendo de que de esa manera Dios, por su Espíritu, usa su palabra para revelarse. Cuando uno está expectante, leyendo responsablemente, Dios, su palabra las usa para abrirnos más. Cuando mis pensamientos están en Él, al ver cualquier circunstancia, distintas situaciones, voy a poder ver a Dios, voy a poder conocerle más. Así que, hermanos, debemos abrirnos a este nuevo tiempo en el cual juntos vamos a estudiar los atributos de Dios. Amén.